¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en una semana signada por, bueno, la noticia de la muerte del Papa Francisco, conocida el lunes pasado. Bueno, ustedes saben que ayer, bueno, toda la agenda legislativa de esta semana en la Cámara de Diputados se postergó para la próxima semana. Ayer tuvo lugar la ceremonia, el homenaje en el recinto de la Cámara de Diputados y hace instantes se desarrolló en el Salón de Pasos Perdidos una ceremonia interreligiosa, bueno, que había sido solicitada por los diputados y, bueno, concedida, y que se realizó durante 50 minutos en el Salón de Pasos Perdidos. Bueno, de todo eso vamos a hablar, les vamos a contar todos los detalles de lo que fue la sesión de ayer, lo que sucedió hoy en Pasos Perdidos y todo lo que va a suceder los próximos días, bueno, teniendo en cuenta que toda la agenda se postergó para la próxima semana. Pero primero vamos a los títulos de la jornada. Sesión especial, oficialismo y oposición rindieron ayer un sentido homenaje al Papa Francisco en la Cámara de Diputados. Homenaje interreligioso al Papa Francisco se realizó hace instantes en el Salón de los Pasos Perdidos con referentes de distintos cultos. Caso Libra, la interpelación a funcionarios se postergó, como decíamos, todo para la próxima semana. En este caso, esa para el martes 29 de abril. Bueno, esos son los títulos que dominan esta jornada. Les presento, vamos a Pasos Perdidos con Gonzalo. ¿Qué tal, José? Placer saludarte a vos y a los compañeros allí en el piso. Estamos aquí nosotros en el Salón de los Pasos Perdidos, donde de a poquito se empieza a desalojar esta zona después de lo que ha sido este homenaje interreligioso, que es una réplica también de lo que hemos visto en diferentes lugares, en diferentes puntos, diferentes iglesias, en donde inclusive hemos visto la presencia de distintos funcionarios como Guillermo Francos, ¿no? Esto se trata de un homenaje donde hubo 5 expositores de diferentes religiones que estuvieron dando por lo menos su palabra en la imagen de Francisco como Papa, después de 12 años justamente de haber cumplido esa función. Quienes estuvieron exponiendo hoy fue presbiterio Carlos White, reverendo padre Milad Antún, estuvo el reverendo pastor Jorge Ariel Gómez, estuvo el rabino Jordán Raver y estuvo el párroco Martín Burdier de la Basílica de San José de Flores. Estuvieron presentes en el escenario, así como también, como lo hemos visto a través de la pantalla de Diputados Televisión, la presencia del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien dejó algunos mensajes importantes sobre la imagen y la figura del Papa Francisco, que trascendió a todas las religiones y remarcó también la importancia del trabajo de aquí en adelante que tienen que remarcar en el recinto, ¿no?, entre los diputados, para un trabajo mucho más amable y agradable dentro de cada uno del tratamiento de los proyectos. Nosotros estamos aquí presentes, José, esperando justamente por la presencia de algún protagonista, así que en breve estaremos con ello. Muy bien, Gonzalo, quedamos a la expectativa de cualquier contacto con un diputado o diputada. Bueno, estamos aquí atentos y nos avisás y inmediatamente vamos con vos. Gracias, Gonzalo. Bueno, entonces, bueno, tal cual nos contaba Gonzalo, bueno, fue la ceremonia interreligiosa que había sido pedida por la diputada Lourdes Arrieta y, bueno, concedida por las autoridades de la Cámara. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Sebastián, ¿cómo andan? Sí, así es, como decías, una semana atravesada, ¿no?, por la muerte y los homenajes al Papa Francisco. Hace minutos nada más se confirmó que también en la legislatura bonaerense, que estaba prevista una sesión en la Cámara de Diputados para sancionar la suspensión de las PASO. Finalmente va a haber únicamente una sesión de homenaje al Papa Francisco y va a quedar para el lunes ese debate por el calendario electoral. Así que, bueno, de a poco también se van sumando otras cámaras, otros ámbitos parlamentarios.
Y acá, como decía, bueno, la actividad propiamente legislativa para la semana próxima toda, ¿no? Así es, y bueno, me das una novedad, evidentemente. Ayer yo estuve en la legislatura bonaerense y toda la expectativa estaba puesta en lo que se iba a realizar hoy. Les preguntaba, bueno, ¿se va a suspender por el tema del homenaje, algún homenaje así? No, se hace. Hasta hace un ratito estaba todavía la posibilidad, se definió en una reunión de labor parlamentaria. Así que bueno, evidentemente no estaba muy de acuerdo con, con lo que iban a abordar, entonces evidentemente... Bueno, hay una discusión ahí por el tema de la presentación de las listas, claro, de los plazos para presentar las listas. Claro. Ya está definido que va a haber desdoblamiento, ¿no? Eso corre por cuenta separada. Que no va a haber paso también, es muy probable que se sancione. El tema de la discusión ahora, siempre queda algo por definir, claro, es cuándo se tienen que presentar las candidaturas. Muy bien, bueno, la información al instante. Estamos también con Sebastián Adida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, sí, también en el Senado, ¿no? Estaba prevista una sesión por ficha limpia. Hubo mucha presión y descontento de sectores del PRO, de la coalición cívica, por este nuevo postergamiento de la sesión, teniendo en cuenta que se supone que ya estaban los votos, pero prevaleció el sentido de sensibilidad, ¿no? Frente a una noticia que sigue conmoviendo no solamente a los argentinos y argentinas, sino en todo el mundo. Y a propósito de eso, hubo recién, lo veíamos en la pantalla de Diputados TV, esta ceremonia de diálogo interreligioso, que es una de las grandes banderas, ¿no?, que pregonó el Papa Francisco durante su pontificado, además de la defensa de la paz. Intervino en muchos conflictos como Medio Oriente, la pacificación de Colombia y demás. También el reconocimiento de la problemática de los migrantes, ¿no?, como refugiados en zonas de conflicto en Europa y demás. Así que bueno, el Papa Francisco se toma dimensión de la estatura que tuvo el argentino más importante de la historia, y por eso se paralizó toda la actividad política, no solamente en esta casa, en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado y ya lo dijo Martín, lo adelantó también en la legislatura bonaerense. Así que seguimos atentos a los acontecimientos. Por lo pronto, toda la actividad vinculada a cuestiones como Libra o las actividades de comisión para trabajar temas tan importantes como la reforma del régimen penal juvenil, por ejemplo, o también la cuestión de la reforma previsional, la extensión de la moratoria, el bono y todo eso, se pospuso, se aplazó por una semana, así que recién vamos a tener novedades sobre todos esos temas, bueno, unos días después de lo previsto, por estos días de duelo nacional que decretó el gobierno nacional en debido respeto a una figura tan trascendental como la del Papa Francisco, quien falleció el lunes pasado a los 88 años de edad en el Vaticano. Así es, y bueno, recordemos, el Congreso de la Nación adhiere a los días de luto, justamente 7 días de luto que instauró el Gobierno Nacional. Bueno, las dos cámaras adhirieron. Recordemos entonces, el martes, ayer se realizó una ceremonia, un homenaje en el recinto de la Cámara de Diputados. Hoy fue la ceremonia interreligiosa en el Salón de Pasos Perdidos y, como decía Sebastián recién, mañana jueves, ando mal con los días, mañana jueves a partir de las 15, no, a la mañana, a partir de las 10 de la mañana va a haber un homenaje en la Cámara de Diputados. Lo que iba a ser la sesión que no se había convocado, porque no estaba convocada, se especulaba con que iba a tener lugar el jueves. Como todos los hechos se sucedieron a partir del lunes, o sea, no hubo ocasión, tiempo para discutir nada. Directamente se dispuso que, bueno, se levantó lo que no se había levantado, justamente no se había puesto, que era la sesión para ese día, que se posterga. Igualmente se va a realizar entonces ficha limpia el 7 de mayo. Y como decía Sebastián, bueno, hubo protestas de, por ejemplo, los santacruceños, los senadores santacruceños, que en los últimos días han adquirido una notoriedad muy relevante en materia de ficha limpia. Hoy son los grandes defensores del tema, cuando hasta hace 10 minutos eran la duda de todos. Y venían escondiendo el voto, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente sinceraron, blanquearon cuál es la postura y ahora se ponen en una posición de reclamo, ¿no? Claro. Frente a un tema que no venían motorizando precisamente ellos, pero bueno, saludablemente
toman posición y ahora la pelota la tiene Victoria Villarroel. Se supone que la sesión va a ser, vos recién lo dijiste, José. Sí, el 7. El 7 ya está convocada. Y la semana que viene, el martes, va a ser la sesión por las interpelaciones de funcionarios. Va a estar el jefe de gabinete, Guillermo Franco, quien estuvo en la ceremonia aquí en la Cámara de Diputados hace un rato. Va a estar también, se supone, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, para las interpelaciones por las implicancias de altos funcionarios del gobierno en lo que fue el lanzamiento de la criptomoneda Libra. Así que recién vamos a tener novedades sobre ese tema la semana que viene, y el miércoles va a ser la reunión constitutiva, que también va a dejar mucha tela para cortar. Estoy hablando de la reunión constitutiva de la comisión investigadora, que va a tener 28 miembros, con una paridad extrema entre quienes impulsan la investigación a fondo, ¿no?, de las responsabilidades políticas de estos funcionarios, y quienes buscan de alguna manera establecer un escudo de protección, y que en todo caso la investigación transcurra en los tribunales, ¿no?, en la sede judicial. Claro. Y bueno, ustedes recordarán que el lunes pasado, bueno, con la noticia muy fresca del fallecimiento de Jorge Bergoglio, nosotros especulábamos con que seguramente mientras desarrollábamos lo que iba a ser la agenda de esta semana, decíamos que justamente iba a impactar la novedad tan notoria, tan importante, iba a impactar en la agenda legislativa. Pero antes de seguir hablando sobre ese tema, nos volvemos con Gonzalo a Pasos Perdidos. Exacto, José, porque tenemos la oportunidad y le agradecemos la amabilidad al diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica por estos minutos. Estuvo presente aquí en el evento. Bueno, diputado, le queríamos preguntar por su apreciación no solamente del evento, sino por la imagen del Papa Francisco y este homenaje que se le rindió nuevamente aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Afortunadamente se rindió un homenaje ayer, y este diálogo interreligioso o este rezo interreligioso que Francisco tanto le interesaba, amigar a las religiones, entenderlas. Hubo guerras en el mundo y hay todavía guerras que tienen que ver con la religión, y Francisco dedicó gran parte de su misión, de su tarea como padre, pero incluso antes como cardenal, como obispo, como sacerdote, a ese diálogo que es clave. Es como el diálogo político. Muchas veces uno supone del otro que piensa una cosa o que está en una dirección, y charlando se da cuenta que no, que hay mucho más que une que desune. Y creo que esa parte de esa tarea de Francisco la tiene que tomar la política, y ojalá la tome, porque cuando uno se acerca y establece puentes, se entiende mucho mejor, y nosotros que tenemos una tarea importante en relación a los destinos de la Argentina, bueno, podemos hacer mejor nuestra tarea. ¿Qué tal, diputado? José Di Mauro lo saluda. Ayer bueno, se vivió un clima de armonía obviamente durante el homenaje al Papa Francisco. Algunos algunos cuestionamientos se registraron durante los últimos días. Algunos observaban que cuestionaban el hecho de que se hubiera modificado toda la agenda, que se hubiera postergado todo lo que era la agenda legislativa para la próxima semana. ¿A usted qué le pareció lógico realizar el homenaje, todo este reacomodamiento de la agenda? Me pareció muy lógico, porque es solo un impasse. Es un impasse que, nada, vamos a retomar la agenda cotidiana de la Cámara, la agenda incluso de nuestros propios enfrentamientos, de nuestras diferencias, de nuestro rol como opositores, oficialistas, en fin, la dinámica propia de la Cámara, pero me parece que Francisco merecía esta unidad, este respeto por su figura, este homenaje. Yo recuerdo muy bien, yo era asesor de Elisa Carrió hace 12 años cuando fue electo Papa, y estaba el recinto funcionando. Había una sesión, si mal no recuerdo, de homenaje a Hugo Chávez, que había fallecido hacía poco, y nadie sabía cómo actuar. Me acuerdo que Elisa Carrió se le acercó al presidente de la Cámara y le dijo: ¿no vas a decir nada? El presidente de la Cámara dijo sencillamente: hay nuevo Papa, es argentino, es el cardenal Bergoglio, y en el medio de los otros temas de la sesión iban mechando alguna palabra algún diputado,
porque la política no sabía cómo reaccionar, era un momento de tremendas divisiones, incluso el kirchnerismo no celebraba hacía ya algunos años los Te Deum, la misa que se hace el 25 de mayo en la catedral, porque no quería escucharlo a Bergoglio, y bueno, y años después, 12 años después, aunque sea tuvo el merecido reconocimiento frente a su muerte. Muchas gracias, diputado. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, estamos en contacto. Cualquier Un placer, novedad nos José, aquí avisas. seguimos. Gracias. Bueno, era el diputado Juan Manuel López que nos daba su parecer y bueno, a propósito de lo que comentábamos, venía a cuento de algunos cuestionamientos, decían, bueno, ¿por qué? Muchos colegas, yo escuchaba en estos días, decían, ¿por qué se postergaba toda la actividad legislativa? Y a mí me pareció de absoluta lógica. Claro. Porque sentido común, claramente. Sentido común absoluto, porque obviamente si hubiera habido, convengamos, si hubiera habido la sesión ayer de lo que se esperaba que fuera la interpelación, obviamente tenía que tener lugar previamente homenajes. Y homenajes no era un día, no era un evento común lo que había sucedido, no ameritaba un homenaje de 2 discursos solamente. Me parecía con total lógica eso. Sí, se puede entender el tema del cuestionamiento a que frene toda la actividad. Porque uno puede decir, bueno, todo el resto del país, todas las profesiones, las instituciones siguieron trabajando más allá del duelo. ¿Por qué no el Congreso? Pasa que acá damos por sentado que el trabajo en comisión también va a tener confrontación, como viene pasando mucho, ¿no? Claro. Y a lo mejor lo que sí no tiene lugar en una semana así es la confrontación. Una reunión de comisión por la comisión investigadora de Libra, por ejemplo, bueno, ni hablar las interpelaciones hubiese sido un cambio drástico, ¿no? Del homenaje a las interpelaciones que no sabemos cómo iban a terminar. Pero el trabajo, digamos, el debate en sí mismo por un proyecto que a lo mejor puede haber diferencias, pero puede haber un debate constructivo, a lo mejor podría haber tenido lugar en una comisión. Sí, probablemente, sí. Pero bueno, en definitiva nos vamos ahora con Gonzalo nuevamente. Ahí se nos cortó el retorno, ya volvemos nuevamente al lugar de la noticia, que es en este momento como caja de resonancia, que es el Congreso de la Nación, y bueno, como caja de resonancia se hace eco de una noticia impactante como fue el fallecimiento del Papa argentino, la figura más importante que tuvo y tendrá la Argentina en la historia. Teniendo en cuenta esa dimensión que tuvo y que sigue teniendo el Papa Francisco, si se lleva adelante la sesión el día que estaba pactado, ¿no?, para las interpelaciones de funcionarios, iba a generar un clima de muchísima incomodidad y además el tema por el cual estaba convocada esa sesión iba a estar totalmente desnaturalizado y no iba a tener el ruido o el rebote mediático que esperaban aquellos que impulsaban esa sesión. Así es, y volvemos ahora a Pasos Perdidos con Gonzalo. En este caso, con la oportunidad, y le agradecemos la amabilidad al diputado Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es su apreciación de este homenaje interreligioso que se realizó aquí en la Cámara? Un homenaje más después de lo que ha sido la jornada de ayer. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muy buenas tardes para todos y todos. Bueno, me parece que fue importante. Surgió de la reunión de presidente del Bloque el otro día. La diputada Lourdes Arrieta planteó que hagamos un encuentro interreligioso, habida cuenta de que no solamente el Papa Francisco, sino en tiempo de Cardenal Bergoglio, él abonó mucho, trabajó mucho para el diálogo interreligioso en el ámbito de la Arquidiócesis de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que fue importante, vi diputados y diputadas de distintos bloques, muy oficialista nomás los oradores, pero bueno, son así estos tiempos, pero me pareció muy bien y necesario. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. A propósito de lo que usted... ¿Qué decís, José? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. A propósito de lo que usted mencionaba ayer en la sesión de homenaje, bueno,
se generó un cierto contrapunto, cambio de posiciones respecto de lo que sería una comitiva que fuera integrada por legisladores. Usted queríamos preguntarle justamente o que nos contara un poquito cuál es su postura respecto al eventual viaje de algunos legisladores bueno, participar de los homenajes a Francisco. Ratifico lo que dije en la reunión de presidente de bloque y ratifico lo que dije en el recinto, porque yo no hablo en off con los periodistas para decir mis posiciones políticas. Yo pido la palabra, si me la da, porque a veces no me la dan, pero cuando me la dan, aprieto el botón, agarro el micrófono y digo lo que pienso. Y ayer en el recinto dije lo mismo que planteé el día lunes en la reunión de presidente de bloque. No es una situación normal, estamos hablando de un papa argentino, de un compatriota nuestro, que a mi criterio requeriría que tengamos la presencia más diversa y armónica posible en términos institucionales. Y la institucionalidad del Estado argentino es el Poder Ejecutivo, es el Congreso argentino y es el Poder Judicial. Si yo hubiera sido Javier Milei, gracias a Dios no lo soy, hubiera convocado no solamente al Poder Ejecutivo, que obviamente el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo, sino que además hubiera convocado a referentes oficialistas y opositores del Congreso argentino y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que yo estoy a favor de que se arme una comitiva y que pueda acompañar todo lo que se va a vivir en Roma. Te soy sincero, nunca viajé en 5 años y medio que llevo como diputado, en primer lugar, no viajé ni al Uruguay, y nunca pedí un trámite de viaje, jamás. En segundo lugar, me parece que además esto no se trata de una cuestión de juntar millas, como dije ayer en el recinto, se trata de una expresión institucional del Congreso argentino, así que estoy a favor. Después, bueno, si lo quieren hacer o no lo hacen, ya estoy acostumbrado a que nuestra voz sea escuchada a medias en esta Cámara, pero no me voy a callar y voy a seguir diciendo lo que pienso en cada uno de los ámbitos. Muchas gracias, diputado. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, Gonzalo, nos avisás, ni bien tengas, vos tenés toda la prioridad con los diputados que tengas ahí disponibles para hablar con plenario. Bueno, si me esperás un segundito, José, aquí tenemos la oportunidad de hablar con el diputado Nicolás Mayoraz. Vamos a conectarle aquí técnicamente el auricular para que pueda ya escuchar. Y si me aguardan un instante, ya lo tendremos. Dale, ¿cómo no? Al diputado del oficialismo, al diputado de La Libertad Avanza, para que nos brinde su opinión. Lo convocamos al diputado, le agradecemos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien. Bueno, ya hice la presentación, diputado Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza. Bueno, ¿cuál es su opinión después de este evento interreligioso? ¿Qué importancia tiene esto de las diferentes religiones que vienen a reconocer al Papa Francisco? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, la verdad es que sí, es un acto emotivo para todos los argentinos y también han venido embajadores, han venido representantes de otros cleros, como usted decía. La verdad que el reconocimiento a la figura del Papa Francisco es indudable. Es incuestionable como un líder mundial, un líder religioso para todo el mundo, que ha servido de ejemplo sus enseñanzas en todo el mundo, la valentía que ha tenido de plantarse frente a los poderosos con su discurso, digamos, en defensa de los más desprotegidos, en la defensa del niño por nacer, es decir, defender la vida naciente, como lo hizo desde el primer día en forma muy valiente. Y bueno, eso le ha dado un lugar, creo yo, en la historia, no solo argentina, sino en la historia del mundo como papa y como hombre de la política, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Quería preguntarle por el legado del Papa Francisco. Justamente, ¿cuál le parece que es el legado que nos deja? Mire, el Papa Francisco para mí, bueno, él escribió 4 encíclicas. La primera más bien fue una encíclica donde él terminó lo que había escrito el Papa Benedicto XVI y él un poco la presenta en homenaje al Papa Benedicto XVI. Las otras 2 que siguieron son las más conocidas, quizá Laudato Si, Fratelli Tutti,
Pero la cuarta, la que escribió en noviembre del año pasado, en la que habla del amor misericordioso de Dios, en la que habla del Sagrado Corazón de Jesús, muestra una faceta del Papa Francisco que no era muy conocida por todos, y creo que ese para mí es el legado más importante que deja como enseñanza, ¿no? Porque ya no es un Papa en la cual, como en las anteriores encíclicas, se extrajeron, digamos, enseñanzas que tenían que ver con la política, el cuidado del medio ambiente, sino que tiene que ver ya con una enseñanza de mostrarnos a un Jesús misericordioso, que en definitiva ese es el mensaje evangélico, el mensaje de salvación. Por eso también este año de la misericordia, el jubileo de la misericordia que el Papa inauguró y que continúa hasta el año que viene, creo que es un legado importante en cuanto al mensaje evangélico de lo que significa para los católicos la presencia de Jesús. Incluso el morir un día después del domingo de Pascua de Resurrección también enmarca dentro también de todo este simbolismo y la importancia que tiene para los católicos la figura de Cristo como Salvador, la figura de Cristo como Redentor de todos los hombres. Y eso me parece que fue en su enseñanza lo que más nos tenemos que llevar todos, ¿no? Un Dios que quiere, un Dios que ama, un Dios que salva, y eso fue el mensaje que él quiso llevar siempre a todos los rincones del planeta. Muchas gracias por su tiempo, diputado Mayoraz. Gracias a ustedes, buenas tardes. Era el diputado Nicolás Bien, José, Mayoraz. te cuento, si me permitís, Sí. José, aquí ya, bueno, hemos quedado nomás el equipo, a quien agradezco por este gran trabajo, tanto a Ariel como a Guille, por este gran trabajo post evento en donde, recordemos, se hizo un homenaje interreligioso al Papa Francisco después de lo que fue la jornada de ayer en el recinto, donde se hizo una sesión especial para homenajear directamente al Papa Francisco. Bueno, aquí ya directamente no ha quedado nadie, todas las sillas vacías, se han retirado todos los diputados. Tenemos la posibilidad aquí con nuestro querido compañero Ariel que nos muestre cómo ha quedado esta sala para retirarnos de esta manera, para que vean que ya aquí no ha quedado nadie y el evento ha finalizado. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, impecable el trabajo ahí, dándonos la voz de los que protagonizaron este homenaje interreligioso. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con plenario y bueno, hablábamos de todo lo que tiene que ver, todos los homenajes que se han hecho al Papa Francisco y obviamente hacíamos referencia a lo que sucedió ayer, lo hablábamos recién con Germán Martínez, este contrapunto que se dio dentro de un homenaje que justamente, bueno, escapó de la media normal, o sea, no hubo controversias, obviamente no tenía que haberlas en el recinto, pero en el debate, bueno, se planteó un poco 2 posturas distintas, que era un poco lo que nos contaba al aire Germán Martínez respecto del envío de una delegación argentina y de que estuviera formada por representantes de todos los sectores. Y bueno, desde otro sector, en el caso de Daña Tabela,
expresaba lo contrario, pero bueno, nos lo va a contar mejor Sebastián. Sí, José, como decís, la sesión se desarrolló en un clima de concordia, de conciliación, de pacificación, digo, una tregua entre los distintos sectores que dejaron a un lado, ¿no?, las diferencias que caracterizan a una sesión normal, donde siempre hay cruces, siempre hay chicanas, siempre hay provocaciones. Acá, teniendo en cuenta la relevancia y digamos, lo atípico de la convocatoria al recinto, bueno, decidieron envainar, si se quiere, las armas y dejar en todo caso la confrontación para más adelante. Hubo un único contrapunto, un único elemento de discordia que se filtró entre los poros de esa fachada, de esa malla de cordialidad con la que se revistió la sesión, que tiene que ver con la iniciativa de un grupo de diputados para que se formara una comitiva o una delegación especial de diputados que estuviera presente junto a los miembros del Poder Ejecutivo en las exequias del Papa Francisco, ¿no? En Roma, en el Vaticano, mejor dicho, en la Basílica de San Pedro, este sábado, ¿no?, el próximo sábado. Claro, es un tema que en realidad nunca fue tomado en serio por presidencia. Fue un debate abstracto que se planteó en el recinto entre, entre un sector que estaba, lo planteó públicamente. Es cierto lo que decía el diputado Martínez, él, las cosas que piensa, él toma el micrófono y las dice abiertamente, pero también habían diputados de otros sectores, como del PRO, que en off the record también te decían que estaban de acuerdo con dar un mensaje institucional de todas las fuerzas, de los distintos poderes de la República, en este caso el legislativo, de acompañamiento argentino, teniendo en cuenta la nacionalidad del Papa, ¿no?, el Papa argentino, que había que dar entonces un mensaje fuerte institucional que representara a todo el arco político. Bueno, con el paso de las horas fue perdiendo fuerza y hoy prácticamente está descartado, ya casi que no queda margen de tiempo. Si se tomara eventualmente o hipotéticamente la decisión de armar una comitiva especial, tendrían que estar sacando ahora mismo los pasajes y, por ejemplo, quien preside el grupo de amistad parlamentaria con la Santa Sede, Cristian Ritondo, está en este momento acompañando a Mauricio Macri en una recorrida por la quinta sección electoral, por Tandil, Mar del Plata, con lo cual las personas que tendrían que estar negociando esto están en otra cosa. Sí, así que, bueno, fue un poco la voz que digamos, lo que quiso expresar Germán Martínez quedó muy claro, pero que no encontró eco y en realidad nunca estuvo en el espíritu de la presidencia de la Cámara de Diputados, encabezado por Martín Menem, la idea de impulsar, ¿no?, esta iniciativa. Es más bien él de la idea de cuidar los recursos y más en este contexto donde, por supuesto, desde el Estado Nacional se baja la idea de que, bueno, no hay plata, hay que cuidar el erario público y demás. Pero en algún momento hubo un run-run en el recinto, hubo algunos pedidos informales en los pasillos para que se activara esta delegación especial que hubiera implicado obviamente una erogación de recursos. Y fue Dania Tabela, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Democracia para Siempre, ella es de tradición radical, formaba parte del bloque del UCR, que se cindió hace unos meses de la Unión Cívica Radical, y ella le planteó a Martín Menem que, claro, le pidió al presidente de la Cámara de Diputados que archivara o desactivara ese lobby que estaba haciendo un grupo de diputados para que se desarrollara esta comitiva especial de viaje a Italia. Dijo y le planteó a sus pares además que no garroñaran un viaje cuando lo que hay que hacer en todo caso es honrar el voto de austeridad que siempre predicó el Papa Francisco, y sobre todo habló de la hipocresía de aquellos sectores que están pidiendo este viaje pero que siempre despotricaron contra el Papa por ser supuestamente populista, kirchnerista o comunista. Claro, sobre el final de la sesión quedó en evidencia este contrapunto con la posición expresada por Germán Martínez, que le pidió a Menem que arbitrara o que hiciera los esfuerzos para poder concretar este viaje a Roma. Quedó ahí, ¿no? Fue una discusión en abstracto, pero que nunca se llevó en concreto. Desde presidencia yo pude averiguar y dijeron, bueno, este tema no está en nosotros, no es una decisión que tengamos que tomar nosotros. En todo caso, tiene que haber un pedido formal
por escrito una nota de los distintos sectores interesados y después, en todo caso, se analizaría. Así que, bueno, quedó un poco en esos términos la discusión. A medida que fue pasando el tiempo, fue perdiendo fuerza, ¿no? La idea de armar una comitiva de viaje a Roma, que va a tener al presidente de la Nación, acompañado por la secretaria general de Presidencia, va a estar el vocero Manuel Adorni, va a estar también el jefe de gabinete, tengo entendido, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y allí en Roma ya se encuentran el canciller Wertheim y también el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, así que va a ser una comitiva. También Capital Humano. Y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, pero no habría representantes del poder legislativo. Lo que tenemos en pantalla, bueno, son las discusiones que se hubieran desprendido en caso de que se hubiera tomado la decisión, ¿no?, de emprender un viaje de parlamentarios sobre la cantidad de integrantes. Hubiera sido bastante engorroso decir quién viaja, quién no. Cuántos lugares le correspondería a cada bloque. ¿Quién financiaría eso? Porque en algún momento circuló la versión de que si la Cámara de Diputados o el Congreso no ponía el dinero para financiar estos viajes, bueno, que eso saliera del bolsillo de los propios diputados interesados en ir. Y la duración del viaje, teniendo en cuenta que hay que estar aquí en la Ciudad de Buenos Aires el martes que viene para la sesión por la interpelación de los funcionarios por el caso Libre, con lo cual los tiempos eran bastante acotados. Así que, pero bueno, finalmente toda esta discusión pareciera ser superficial o secundaria, teniendo en cuenta que ya falta muy poco tiempo y que no se avanzó en ese sentido. José. Así es. Bueno, veamos lo que decía la diputada Daña Tabela durante la sesión. Creo que esa ejemplaridad, y en esto, señor presidente, le hago un planteo específico, muchos periodistas a lo largo de la tarde consultaban respecto de la comisión de diputados y diputadas que estaría viajando a Roma. Me parece que en nombre de esa ejemplaridad y en nombre de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara desde que es presidente, le sugeriría que ya que viaja nuestro jefe de Estado no es necesario que se haga ningún tipo de comisión, sobre todo viniendo de cara de aquellos que lloraron todo el tiempo que el Papa nunca vino a visitarnos, aquellos que lo consideraron al Papa comunista, peronista, kirchnerista, etcétera, etcétera. Me parece que en nombre justamente de ser ejemplares y menos hipócritas nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma absolutamente innecesario. Escuchábamos a Daña Tabela contando lo que, bueno, nos habías adelantado, Seba, sobre esta controversia que se dio. Yo particularmente me parece que tendría absoluta lógica una comitiva de legisladores allá. Y tiene lógica también la postura de que, bueno, no hay plata, no se hace porque, bueno, pero el planteo de hacerla parece absolutamente... Sí, me parece que hay un punto en las dos posturas. Por un lado, bueno, cuidar los recursos públicos y por el otro lado, estar presentes, dar un mensaje de fortaleza institucional. Pero también hay que ver qué es lo que hacen los demás países, ¿no? Si, por ejemplo, otros países de la región van a enviar delegaciones especiales de parlamentarios, con el condimento especial de que se trata de un papa argentino. Ese es el tema, claro. Pero bueno, está bien. Está bien planteado por las dos partes. O sea, y lo hizo también Germán Martínez, que dijo, bueno, él no era para él, le parecía lógico que fuera una le parecía comitiva. que fueran algunos diputados que se encuentran que eran más afines al Papa Francisco o que tuvieran algún tipo de creencia particular que lo acercara a la impronta que dejó el Papa Francisco. Por eso hubo algunas conversaciones informales de algunos miembros del grupo de amistad parlamentaria con el Vaticano. Ahora vamos a ver en pantalla quiénes forman parte de esta... No necesariamente iban a ser ellos quienes participaran, pero se dinamizaron algunas conversaciones informales en este grupo que está presidido por Cristian Ritondo, una figura importante. La otra figura que hay que tener muy presente es la de Santiago Santurio, que es un diputado nacional de la Libertad Avanza, que habló ayer, tuvo un mensaje bastante plagado de referencias religiosas. Él era parte del grupo
del Frente Joven, de la Unidad Provida. ¿Te acordás cuando se estaba discutiendo en el año 2018 la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Por supuesto que él estaba entre quienes militaban la defensa de las dos vidas y esa batalla, bueno, la terminó perdiendo, pero terminó siendo un referente de todo ese movimiento de resistencia al avance de la agenda de las mujeres, ¿no? En aquel momento, y terminó consolidándose como una figura y por eso terminó en las listas de La Libertad Avanza. Bueno, él tuvo un discurso de reivindicación de la defensa que hizo permanentemente el Papa Francisco por la hermandad, por la unidad. Reconoció que el Papa Francisco era un personaje disruptivo, polémico, que tuvo problemas o contrapuntos con todas las bancadas, que en algún momento trataron de tironearlo para tratar de sacar alguna tajada, para usarlo políticamente a su favor, pero que en definitiva hay que valorar al Papa como un líder mundial, ¿no? Que pregonó valores que van más allá de los intereses nacionales. Así que es una persona que no vino a la Argentina, decía Santiago Santurio, porque era una persona que su misión estaba en el mundo. Así que bueno, seguramente él estaba interesado en formar parte de... bueno, esto es materia de especulación, por supuesto, pero bueno, es una persona que por supuesto, como muchos de nosotros, nos encantaría estar en Roma despidiendo a un líder trascendental que fue un parteaguas en la historia de la humanidad, como el Papa Francisco. Bueno, otros integrantes de esta comisión son Álida Ferreira, de Libertad Avanza, Vanessa Siley. Seguimos repasando en la siguiente placa. José Grinsky, Adolfo Bermejo, que habló también ayer, Leila Chaer, Sergio Casas, Diego Giuliano, que es un diputado nacional del sector masista, y tenemos creo que 5 más. En el caso de Bermejo, agreguemos que esta semana presentó un proyecto de resolución para nombrar Papa Francisco al Salón Blanco de la Cámara de Diputados. Es un proyecto que después habrá que ver si lo aprueba en la Cámara. Interesante, no tenía el dato. Bueno, retomamos entonces la integración de este grupo de amistad parlamentaria con la Santa Sede, mencionando a los últimos miembros, que son Pamela Caletti, la presidenta del Interbloque Federal, María Elía Fernández, del Bloque Independencia de Tucumán, Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical, Ana Clara Romero, del PRO, y la última, digamos, tuvo relieve, digamos, en este debate porque fue quien planteó explícitamente que no se justificaba financiar un viaje a Roma para estar presentes en el funeral de quien fuera el jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco. Así que bueno, más o menos esos son los principales ejes de este debate, que se fue deshilachando con el tiempo porque ya prácticamente no queda margen de tiempo para organizar un viaje de esa envergadura. Desde el Poder Ejecutivo ya tiene reservado, bueno, un viaje para el jueves a la noche, mañana a la noche, con el avión que había comprado en su momento la administración de Alberto Fernández, y van a estar llegando a Roma a las 18 horas del viernes para participar al día siguiente, sí, de la ceremonia oficial en la Plaza San Pedro, ¿no? En la Basílica San Pedro. Así es. Y bueno, y entonces veamos, bueno, ya escuchamos a Dania Tabela, veamos lo que decía, nos lo explicó un poquito ya en el contacto que tuvimos con Pasos Perdidos, pero ahora veamos lo que decía en el recinto Germán Martínez. Presidente, si haga lo que tenga que hacer respetuosamente para que pueda haber una presencia de diputados y diputadas de distintas bancadas acompañando lo que se va a vivir en Roma. Yo sé que es políticamente incorrecto en este momento. Lo dice alguien que no viajé en 6 años, ¿no? Ni quiero viajar en esta tampoco y no tengo problema en eso. No se trata de juntar millas, se trata de estar presentes en el acontecimiento que como país vamos a tener más importante en el último tiempo, y ojalá que lo podamos hacer y que generemos las condiciones para poder hacerlo. Ahí lo escuchábamos a Germán Martínez, y recordaban en uno de los entrevistados, justamente
Germán Martínez recordaba cuando fue la designación, el anuncio de la designación del Papa Francisco, allá por marzo de 2013. Se estaba desarrollando una sesión en ese momento en la Cámara de Diputados. Bueno, el presidente de entonces, Julián Domínguez, anunció la novedad. Hubo aplausos en ese momento, pero después, recordemos... Aplausos parciales, ¿no? Aplausos parciales, porque, bueno, no tenía una relación de hecho, normal. con el kirchnerismo tiene una relación bastante conflictiva. Muy conflictiva. Se dice que Néstor Kirchner habría operado para boicotear la nominación del Papa Francisco, aquella fumata blanca donde resultó, ¿no?, con la designación de Jorge Bergoglio como jefe de la Iglesia Católica. Julián Domínguez sí era totalmente ferviente católico. Claro. Sí. Pero el bloque kirchnerista estaba aguardando, yo estuve en esa sesión, me tocó cubrirla, y estaba aguardando instrucciones. En principio estaban... ¿Cómo reaccionar? Sí, no hubo reacción, del bloque kirchnerista, salvo algunos casos puntuales. Pero bueno, enseguida Cristina Kirchner se reacomodó políticamente muy rápido y bueno... Pero no ese día. Salió por arriba. Claro, no ese día. Ese día. A la semana fue, ¿no? En un acto. En un acto que estuvo en ese día, ella dijo, bueno, ¿no? Habló de la novedad que había hecho, tuvo una interacción con el gobernador de Formosa, que estaba presente en esa reunión, también estaba Jorge Capitanich. Hubo referencias y en primer lugar, como si fuera lo más importante, lo de Formosa. Y después agregó, como al pasar, bueno, no tenía que ver con el acto en sí, lo otro, pero bueno, la novedad es que había un papa latinoamericano, no necesariamente argentino, no lo nombró, y que, bueno, todas referencias puntuales hasta que, que te marcaba un poco el tenor. Y se dice que quien la hizo entrar en razones después, no sé si al día siguiente o un par de días después, fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que le dijo, bueno, ¿no te das cuenta que es importantísimo esto que se está dando? Y bueno, y finalmente hizo un giro de campana la entonces presidenta y bueno, cambió su postura. Bueno, ahora vamos a un breve corte y después seguimos con la parte final de plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con plenario y bueno, en estas jornadas tan imbuidas por el espíritu de Francisco, bueno, quien falleció el lunes pasado. Y bueno, en el bloque anterior vamos a hacer una aclaración, Sebastián, Sí, por me favor. mata si no la hacemos. Bueno,
quería... Sí, permitime hacer una corrección por la imprecisión que tuve antes del corte cuando dije que Néstor Kirchner había operado en contra de la nominación de Jorge Bergoglio. Creo que mencioné que era el 2013. Ciertamente el expresidente estaba muerto en ese entonces, murió en octubre del año 2010, pero me estaba refiriendo y se me generó una confusión, me refería a la posible nominación del Papa como candidato para el cónclave del año 2005, ¿no? Cuando resultó electo Benedicto, se mencionaba, se barajaba el nombre de Jorge Bergoglio, finalmente quedó fuera de esa elección, pero claro, Néstor Kirchner tenía una pésima relación con Bergoglio. Todos recordamos también el enfrentamiento que tuvo cuando se planteó el matrimonio igualitario, donde Kirchner militó mucho, fue su última gran intervención política, ¿no? En ese caso, como diputado nacional, creo que fue la única sesión en la que participó Kirchner, y hubo un enfrentamiento abierto y muy claro, ¿no? Con la Iglesia Católica, que estaba manejada por el cardenal, por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Así es, y ya que mencionamos a Néstor Kirchner, el otro día, días pasados con colegas nos preguntábamos cuándo había sido el último. Antecedentes de homenajes, de sesiones de homenajes hay en todas las sesiones, pero de sesiones donde eminentemente se hagan y únicamente un homenaje. Y bueno, hay que remontarse a 2010, justamente al 3 o 4 de noviembre, no me acuerdo exactamente la fecha, de 2010, cuando fue justamente un homenaje a la memoria de Néstor Kirchner, que había fallecido el 27 de octubre anterior. Ahí se hizo una sesión especial solamente de homenaje que duró 8 horas y media, bueno, en memoria de Néstor Kirchner. Bueno, y ahora, bueno, volviendo ya más a la actualidad, volviendo a los proyectos, así, los proyectos que se presentan, y hay uno que pertenece a una diputada de la coalición cívica y que tiene que ver con introducir cambios al tema de las jubilaciones de privilegio, y de eso nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Vamos a completar este informe porque lo habíamos iniciado en un programa anterior, pero arrancó justo una comisión y no lo habíamos terminado. Es un proyecto que presentó la diputada de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, hace pocas semanas, para que vuelva a tener estado parlamentario, y habla de las jubilaciones de privilegio, en especial de los presidentes, ¿no? Es un proyecto simple, modifica algunos artículos de la ley 24.018, que es la ley que regula este tipo de jubilaciones. Y el primer cambio que propone es que el beneficio comprenderá a los presidentes y vices elegidos democráticamente únicamente, porque bueno, hay familiares, sobre todo de expresidentes de facto, que están cobrando esta jubilación. En los fundamentos del proyecto habla específicamente de algunos casos. Por ejemplo, la viuda de Roberto Levingston fue presidente de facto entre 1970 y 1971, se llama Betty Nelly Andrés Liana, cobra una jubilación. Estos datos no están actualizados porque son de febrero del año pasado, de 2024. Cobra una jubilación cobraba en ese momento de 3.700.000 pesos mensuales. Y otro caso, el de Amelia Carmen Guido, hijo de José María Guido, presidente entre el 62 y 63, después del golpe de Frondizi, también casi 3 millones de pesos a valores de febrero del 2024. Claro, lo que es raro, me acuerdo, lo hemos hablado ya alguna vez, el tema de que yo pensaba que las pensiones eran para las viudas, y en este caso, bueno, es algo que ha trascendido en el tiempo hasta su descendencia. Claro, al menos la hija de Guido, por lo menos, lo estaba cobrando. Encima un presidente que fue muy particular, un presidente de facto, si se quiere. Claro, bueno, el proyecto propone directamente terminar con eso porque, bueno, dice que el espíritu de la ley tomaba los casos de Sarmiento, que murió en la pobreza en Asunción, o Elpidio González, que fue un vicepresidente radical de Marcelo T. de Alvear, que terminó como vendedor ambulantes, y él no quería justamente recibir la pensión de privilegio. Bueno, esos casos son muy distintos a un expresidente de facto, ¿no? Un represor. Que sí, debería haber consenso para
hacer esta modificación. Otro cambio que propone la coalición cívica es que quienes hayan ejercido la presidencia o vicepresidencia en forma provisoria quedarán excluidos del goce de la asignación mensual vitalicia. Este artículo prácticamente tiene nombre y apellido, claro, ¿no? Sí. Ya lo ibas a decir, es el caso de Adolfo Rodríguez Sá, presidente durante una semana en 2001, después de la crisis de diciembre del 2001. Cobra también a febrero de 2024, porque estos datos son de un pedido de acceso a la información que hizo el periodista Ignacio Grimaldi en esa fecha. Rodríguez Sá cobraba 5.500.000 pesos en febrero del año pasado. Claro. Así que, bueno, también lo menciona en los fundamentos, porque, bueno, es el caso, no sé si hubo otros casos de presidentes o vices. Bueno, está de 2001 el caso de Camaño, ¿no? Fue presidente por poco tiempo, horas. Por menos tiempo que Rodríguez Sá todavía. Pero él no cobra, creo, ¿o sí? Creo que no, porque fue muy poquito tiempo. Bueno, habría que ver. Creía que no. En este pedido de acceso a la información por lo menos no surgió que cobrara. Claro, igualmente, si se aprueba este proyecto, si se aprobara, no puede ir para atrás. Como ninguna ley no es retroactiva, claro. Pero como para, evitar bien, casos como el ejemplo, claro, pero quedó como el caso de lo que no se debería repetir, por lo menos, ¿no? Claro, totalmente. Y hay un artículo más, un cambio más que propone el proyecto, que es sobre el cálculo, ¿no? de estas jubilaciones de privilegio, que dice que para el presidente de la Nación, tal asignación será el equivalente al sueldo del jefe de Estado en ejercicio, y para el vicepresidente las 3/4 partes de dicha suma, porque actualmente se calcula sobre los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, y lo que plantea el proyecto es que en algunos casos la jubilación de privilegio es superior a lo que cobra el presidente en actividad. No está calculado sobre el presidente en ejercicio, sino sobre los miembros de la Corte Suprema. Entonces, bueno, propone esa modificación. Por supuesto, el ahorro, digamos, en caso de prosperar este proyecto es completamente simbólico, ¿no? No le va a cambiar al cálculo de déficit fiscal, a las cuentas públicas. Pero bueno, justamente hablaba Sebastián de la comitiva del viaje. También, en ese caso, no era que iba a cambiar los destinos del país, ese gasto, pero bueno, justamente en un momento de que simbólicamente se intenta no incurrir en gastos onerosos, bueno, está este proyecto que, insistimos, debería tener consenso, pero por el momento no avanzó su discusión en las comisiones, ¿no? Así es. Bueno, entonces, en definitiva, bueno, veremos si avanza esa iniciativa, que, bueno, es bastante viable. Estaba pensando en que también hay en las leyes anticastas que en su momento promovió o anunció el presidente Milei, figuraba el tema de eliminar la jubilación de privilegio justamente para presidente y vice. Finalmente eso quedó en el camino. Él renunció, particularmente a la que a él le corresponda. Ese caso era para todos, ¿no? Claro. No diferenciaba electos democráticamente. No, eso era para todos, provisorio, ¿no? Para el futuro, obviamente, porque es como decía, no se puede legislar para atrás. Sebastián, tenés un dato de último momento vos. Sí, que tiene que ver con la presentación que hice antes sobre este debate que se generó en el recinto sobre la posibilidad de que un grupo de diputados formaran parte de una comitiva especial para participar del funeral del Papa Francisco. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó por cortar por lo sano con ese debate, echó por tierra cualquier posibilidad de que se forme esa delegación especial. Si te parece, puedo leer los primeros párrafos de este comunicado, que se titula Austeridad, simpleza y compromiso. En las últimas horas, infundadas versiones indicaron que el viaje de la delegación de la Cámara de Diputados en camino al Vaticano sería costeada con fondos públicos. Quiero ser claro al respecto. Cualquier legislador está en libertad absoluta de concurrir a las exequias del Papa, pero deberá costear los gastos con sus propios recursos. Mi función como presidente del cuerpo no solo pasa por conducir la Cámara con la ecuanimidad que el cargo requiere, sino que también implica ejercer con la debida prudencia y seriedad el manejo de los recursos económicos asignados, que son aportados con el esfuerzo de todos los argentinos. Así que esos son los párrafos fundamentales del presidente que, aclara cuál es la postura oficial, ¿no? Que si hay diputados nacionales que quieren participar
de esa ceremonia tan importante lo van a tener que hacer con su propio bolsillo. No va a haber un gasto, no va a haber dilapidación de recursos del Congreso Nacional para costear los pasajes y la estadía de los diputados que quieran estar allí en Roma. Así es, y bueno, en definitiva, como lo planteábamos al principio, es un debate que bueno, se fue deshilachando en el camino y bueno, ya está corto por lo sano. Una presión por parte de algunos diputados, quien lo dijo abiertamente fue Germán Martínez en la sesión, pero otros diputados también estaban ahí rosqueando tras bambalinas, pero fue claramente desactivado, nunca estuvo en el ánimo de la presidencia de la Cámara, empujar o impulsar un viaje de estas características con diputados nacionales que estuvieran presentes el sábado que viene en la ceremonia para despedir los restos del Papa. Recordemos cómo es la ceremonia. A partir de mañana, bueno, se inician los funerales. Se extienden hasta el sábado y el sábado, bueno, con la presencia de alrededor de 200 dignatarios va a procederse, vamos a ir viendo imágenes, ¿no? Esto es la Basílica de San Pedro. Ahí está el público, los fieles asistiendo a, bueno, ven, ahí está el cuerpo de el Papa Francisco y bueno, van pasando los cientos de miles de fieles que bueno, van a asistir durante todos estos días a bueno, dar la despedida al Papa Francisco. El sábado, bueno, con la presencia, como decíamos, de dignatarios de todos los países, o de la gran mayoría, va a tener lugar el adiós a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. Bueno, desde allí va a ser trasladado al lugar donde, tal cual sus deseos, bueno, va a ser su última morada. Sí, la Basílica de Santa María Maggiore, ¿no? Santa María la Mayor, que queda cerca de Termini, ¿no? En un barrio popular, y se fue la última voluntad del Papa, no que sus restos no descansaran en la Basílica de San Pedro, sino en un lugar más modesto. Está más vinculado con su propia filosofía, con la que se manejó toda su vida, que tiene que ver con el contacto con el pueblo, ¿no? Así es. Y bueno, va a ser enterrado, justamente va a ser, el cajón va a ser bajo tierra, va a ser la forma como eligió el Papa Francisco para, bueno, su despedida. Referíamos también a lo que fue la sesión de homenaje de ayer y veamos lo que decía durante la sesión el diputado Cristian Ritondo. La partida del Papa creo que nos conmueve a nosotros como argentinos, pero conmueve a toda la humanidad. Y es cierto que, como decía un diputado recientemente, que muchas veces tal vez no le poníamos la mirada a lo que hacía el Vaticano o lo que hacía un Papa como se la pusimos en los últimos 12, 13 años todos nosotros. Pero sí es cierto que en un mundo atravesado por guerras, por tensiones, por diferencias, por fragmentación, el Papa Francisco siempre quiso y trabajó para que el encuentro, la reconciliación sean un motivo no solamente para los argentinos, sino para toda la humanidad. Y lógicamente todos nos queda una deuda, creo, pendiente, porque no vino a la Argentina, y creo que muy sabiamente por no ser parte de ninguno, por no tomar parte, porque para que ninguno de nosotros, de la política, tal vez termine utilizando su visita. El Papa ha dejado tanto en el Laudato Si como en el Fratelli Tutti, nos invita a pensar muchísimo en muchos de los fragmentos de los dos, y no solamente a los católicos, sino a todos. También otra mirada que me parece que en la política tiene que ser tomada como ejemplo, ¿no? Cuando decía que prefería una iglesia accidentada por salir a las calles antes que la iglesia enferma encerrada. Me parece que también muchas veces tiene que ser un desafío para los que hacemos política, que
más difícil salir accidentado, pero dejar de encerrarnos para entender que esa desconexión muchas veces y ese encierro nos lleva a tomar decisiones erróneas en la política. Y poder transformar desde el lugar que estuvo la realidad. Lo hizo acá, lo hizo en el papado, y como argentino, como católico, como presidente del grupo parlamentario de amistad con la Santa Sede, quiero rendirle hoy este homenaje de todo este Congreso, de esta Cámara de Diputados, y que descanse en paz. Y que su mensaje de fraternidad, de amor y de humildad siga guiando el camino de millones de hombres y mujeres en el mundo, y ojalá que a millones de hombres y mujeres en Argentina. Gracias, señor presidente, y que el Papa Francisco, don Jorge Bergoglio, descanse en paz. Escuchábamos al presidente del Bloque Pro, Cristian Ritondo, pero que hablaba más en su condición de presidente del grupo parlamentario de amistad con el Vaticano, justamente, y hacía referencia a, bueno, por la pregunta que quedó flotando, bueno, obviamente el hecho de por qué no vino a la Argentina. Hay miles de interpretaciones o muchas interpretaciones. 8 veces vino durante su papado a América. Claramente no vino a la Argentina, sobrevoló la Argentina justamente cuando fue a Chile, por ejemplo. Sí. Vino a todos los países vecinos, no vino salvo Uruguay. Y bueno, sí. Hay muchas justificaciones, muchas explicaciones. Se hablaba de que el año pasado podría haber venido a Uruguay y a Argentina, pero bueno, su salud empezó a mostrar signos de achaques y priorizó, bueno, preservarse y en todo caso desarrollar su visión en otros países más cercanos. Viajó a África, pero quedó como una materia pendiente la visita a la tierra que lo vio nacer y donde desarrolló toda su actividad religiosa hasta que fue consagrado como sumo pontífice, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, es como decía Ritondo también, para no ser de nadie, para no hacerle el juego a nadie. Recordemos también, fue parte del juego electoral en algún momento. Una figura muy manoseada, ¿no? Digo, en la época de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner, se lo tildaba a Jorge Bergoglio como el líder de la oposición. Claro. Una figura que volvió a utilizarse después en el gobierno de Mauricio Macri, donde se hablaba de que Jorge Bergoglio era el líder del peronismo, en momentos en que todavía no se sabía cómo iba a jugar Cristina Kirchner. Por eso hubo mucho manoseo político de parte de Jorge Bergoglio, quien no estaba ajeno, ¿no?, a esas especulaciones políticas, y en ese sentido no se dio el marco para que pudiera volver y que no quedara en medio de esos tironeos bastante mezquinos, ¿no? Claro, justamente. Veamos también lo que decía durante la sesión de ayer un diputado del oficialismo, en este caso Julio Moreno Valle. Pero entiendo que él, en muchos aspectos de su papado, prescindió del juicio de los hombres para ubicarse exclusivamente en lo divino. Fue el primer pontífice jesuita del continente americano y de todo el hemisferio sur, y lo digo como orgullo de argentino. Rescato también el trabajo con miembros de otras iglesias, haciendo grandes esfuerzos para sanar la brecha milenaria con la Iglesia Ortodoxa Oriental, y convenció a líderes israelitas y palestinos, entre otros, que se unieran a él para orar por la paz, privilegiando el diálogo. Ahora, la historia será la que unifique el contenido de su legado, pero quiero rescatar que este Papa argentino buscó permanentemente la paz, la igualdad y su mayor compromiso con los que padecen injusticias y discriminaciones en el mundo. Rescato varias ideas para entender el fenómeno social desde la ideología religiosa que parecían olvidadas, como por ejemplo la solidaridad, la inclusión y ayudar al más débil. Ya el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a vivir su legado mediante la unidad que tantos necesitamos y aceptar su mensaje de consensos a pesar de las diferencias, buscando la unidad del pueblo argentino en su mensaje para la paz social.
Y es así que quiero convocar a la clase política en general y a los legisladores en particular a que en un clima de consensos y a pesar, por supuesto, de las diferencias que tenemos, busquemos la unidad. Necesitamos esta unidad para seguir apoyando el proyecto de nuestro presidente, para volver a ser el país que fuimos y que estemos orgullosos de ser argentinos. Habla Moreno Valle del clima de consensos, un clima que obviamente no existe habitualmente en el recinto, pero bueno, sí primó ayer durante esa reunión, ese homenaje que se extendió alrededor de 4 horas. Y bueno, veamos lo que también decía el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, durante la sesión. ¿Cuál es el mensaje que particularmente nos deja Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, a los argentinos, presidente? Acá se han pasado revista a muchos. Yo quiero aportar 2. Uno tiene que ver con el éxito individual. ¿Qué tenemos como argentinos? Que siendo el 0,5% de la población mundial, contamos entre nosotros a los 2 mejores jugadores del deporte más practicado del planeta, a uno de los 10 mejores literatos de la historia universal, que es el país que más premios Nobel tiene de toda Latinoamérica y que ha tenido un hombre que supo liderar y conducir, que deja hoy una mejor iglesia a una religión que es la más seguida de la totalidad del globo. ¿Qué nos habrá pasado que no pudo volver? Acá en este recinto se le pidió perdón y me parece apropiado. ¿Qué nos interpela? ¿Cuándo es que lograremos que el éxito individual de los argentinos logremos que se convierta en el éxito colectivo de su gente? Y la segunda reflexión, quizás más esperanzadora. Cualquiera sea la mirada que permanentemente traemos a la disputa de la organización económica nacional, la de la creación de la riqueza o la de la distribución de una riqueza que no se creó, con errores y aciertos de un lado y del otro, mientras tenga por objetivo superar y no cristalizar la pobreza, la esperanza transformada en fe cristiana será el legado que el Papa Francisco nos habrá dejado a los argentinos. Lo escuchamos al presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo. Bueno, escuchamos a varios de todos los sectores y también estuvimos con aquellos que participaron, algunos de las figuras que participaron de la ceremonia interreligiosa que se desarrolló hoy a partir de las 2 de la tarde en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Bueno, fue toda una jornada. Esta es una semana muy imbuida por el espíritu de Francisco, quien falleció el pasado lunes. Llegamos así al final de esta edición. Gracias, Martín. Gracias, José. Gracias, Sebastián. Nos estamos viendo. Nosotros nos estamos viendo mañana a partir de las 15. A mí me vamos a seguir viendo en el próximo programa porque me quedo con Amanda Alma y su equipo de Pasos Perdidos. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Será hasta entonces.